Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelson Cantú, soy psicoterapeuta de la clínica Casa Senderos. Yo soy Javier González, soy terapeuta e instructor de meditación de la clínica Casa Senderos. Y el día de hoy les vamos a platicar un poco acerca del proceso terapéutico que se lleva a cabo de manera residencial aquí en la clínica. Sí, a mí me gusta mucho, Nelson, la verdad, el proceso que se vive en Clínica Casa Senderos, porque creo que es un trabajo muy integral para el tratamiento, ¿verdad?, de los usuarios que han llegado aquí a nuestro espacio y que puede ser una diferencia en el tratamiento que se lleve a cabo con ellos. Sí, las herramientas terapéuticas que utilizamos hacen muy buen complemento para la intervención que tenemos con los residentes de la clínica, eh, tanto desde el enfoque con la meditación de mindfulness, como en el enfoque cognitivo-conductual y la terapia de esquemas, que son de las herramientas en el área de las adicciones que favorecen mucho a la identificación de las problemáticas psicológicas y emocionales que nos pueden llevar a un consumo desorganizado de sustancias o de alcohol. Sí, exactamente, Nelson. Fíjate qué padre como lo comentas, porque con las prácticas introspectivas Sí, de atención podemos identificar muchas problemáticas subyacentes al consumo de la sustancia, sea alcohol, otras sustancias no adictivas. Entonces podemos ir identificando patrones de pensamiento y me encanta a mí cómo lo maneja el mindfulness, la atención plena y otras prácticas meditativas mucho más antiguas, porque te enseñan realmente a reconocer desde la forma en que percibimos, cómo se da el proceso de pensamiento, que tú sabes mucho más de eso, pero cómo se va dando, ¿no? Y cómo nos lleva a una conducta y convertirse hasta en un hábito. Entonces, el poder identificar esas problemáticas desde mi punto de vista y lo que yo he trabajado con otras personas, es que los vas haciendo como más responsables de su proceso. Y dejamos ya, ¿verdad?, de estar culpando, de estar señalando, de estar viendo hacia afuera, sino ver realmente mi comportamiento, verme a mí mismo y poder ir resolviendo todas esas impurezas que dicen las enseñanzas que sigue habiendo, ¿no?, en nuestra mente, o perturbaciones mentales, o vamos a llamarlo emociones aflictivas o autodestructivas. Entonces, ese tipo de prácticas, aunado, ¿verdad?, a todo el proceso psicológico que se trabaja aquí en nuestro espacio, pues es más fácil de que se identifique así es. y de que se puedan ir resolviendo esas problemáticas asociadas al consumo. El conjunto de nuestras herramientas, a mí, por ejemplo, desde mi parte, que es en el área de psicología clínica, me favorece mucho a que el paciente, el residente, se vaya dando cuenta de todos esos pensamientos que se vienen de manera automática, que favorecen mucho con la meditación y el mindfulness, a que los vayan haciendo conscientes para después, en el proceso terapéutico, trabajar alguna reestructuración y que la intensidad de las emociones, como la tristeza, ansiedad, estrés, enojo, se pueda disminuir la intensidad para que obviamente el consumo de sustancias y de alcohol se extinga. Sí, exactamente, porque es súper importante lo que se habla, ¿no? Desde la cuestión cognitiva, de la cuestión de las meditaciones contemplativas o desde la ciencia contemplativa, de todo lo que sucede también en nuestro cerebro, Nelson. A mí me encanta porque es bien interesante cómo lo plantean, ¿no? Y cómo con estas prácticas tan simples, pero tan poderosas, lo que es la atención plena, se puede hacer una reestructura incluso hasta a nivel cerebral. Sí, Se habla mucho de que existe, ¿verdad? O que se da la cuestión de la neurogénesis y de la neuroplasticidad cerebral cuando nosotros estamos haciendo ese tipo de prácticas analíticas, introspectivas, atencionales y que se puede, ¿verdad?, regular desde la parte prefrontal medial, hablan los expertos, ¿verdad? Cómo hay una conexión directa con la cuestión de la emoción que está en la parte de la amígdala así cerebral es. y que es como podemos darnos cuenta cuando hacemos ese alto, cuando paramos, cuando hacemos la atención plena, respiramos y cómo se puede hacer esa regulación emocional tan importante en estos procesos para poder ir teniendo más calma, más claridad, más estabilidad
y darme cuenta cuando se presenta, ¿no? Ese pensamiento obsesivo, lo vamos a decir así, y que a veces no sé cómo desengancharme de él porque no tengo la herramienta para trabajar. Entonces es padrísimo que se dé estos espacios para que toda aquella persona, ¿verdad?, que tiene ese problema no nada más con el consumo de sustancias, Sí, sino de correcto. desregulación emocional, pueda empezar a encontrar el equilibrio y la estabilidad, pues que creo que todo mundo buscamos, ¿no? Estar tranquilos, estar en paz, con mayor claridad, etcétera. Y maestro, no olvidar que también la práctica, la meditación, mindfulness, el autoconocimiento, que son cuestiones que se trabajan terapéuticamente aquí, favorecen también muchísimo a que el consumo que ya se presentó eh, y que generó muerte neuronal, Ujú. pues con estas prácticas se reconstruya redes neuronales, nueva información y al final de cuentas se siga generando una mejor calidad de vida y la regulación emocional en cada uno de los residentes de la clínica. Sí, exacto. Y decía, me gusta mucho lo que plantea un neurocientífico que se llama Richard Davidson, que habla de todo esto de la neuroplasticidad cerebral, donde dice él, ¿verdad? También que cómo tenemos que ir en búsqueda del bienestar, pero sobre todo el bienestar emocional, porque se hablan de diferentes tipos de bienestar, pero dice él que el más importante es el bienestar emocional para poder disfrutar de todos los otros tipos de bienestares, económico, académico, social, etcétera, porque mientras no tenga yo ese tipo de bienestar, pues voy a seguir a lo mejor frustrado, con muchos hábitos nocivos, hasta que vaya descubriendo, Nelson, como decías, con el autoconocimiento y con todas las otras dimensiones que tiene el ser humano, cómo podemos empezar a disfrutar, incluso a veces hasta cuando no traemos, voy a decirlo así, un peso en la bolsa, Ujú. y puedo disfrutar de estar vivo, de estar presente en las cosas que estoy realizando, pero ahí es el trabajo, ¿no?, que tenemos que realizar para que podamos encontrar pues esas respuestas, ¿no?, que andamos buscando en este tipo de procesos. Así es, maestro. Y toma en cuenta que también otra de las herramientas terapéuticas que utilizamos, la terapia de esquemas, que nos ayuda muchísimo para la regulación emocional, identificar todas las insatisfacciones emocionales que se generaron desde la infancia y fueron construyéndose estos esquemas o estructuras mentales que más adelante nos hacen detonar de una u otra manera desde el malestar emocional y seguramente se llega a presentar el consumo de sustancias o de alcohol para reducir este malestar, pero bueno, pues con el trabajo integral, la meditación, mindfulness, terapia cognitiva conductual, de esquemas, pues se favorece a que la calidad de vida, la estabilidad emocional, como comenta, de los residentes de la clínica sea la óptima para que tengan una bonita calidad de vida. Nelson, ¿y eso se da desde las primeras infancias o también se puede dar todo ese proceso de que la persona vaya adquiriendo hábitos, conductas, etcétera, desde que está, por algunas teorías que hemos estudiado, por eso lo comparto, ¿verdad? Que se da mucho también incluso desde que se está en el proceso de la gestación, Sí. dependiendo, ¿verdad?, de todo el ambiente emocional que se vivía en ese proceso, del embarazo. Cómo estaba la mamá, qué sucedía en el entorno, si había carencias, si había pues afecto, si había estabilidad o había mucha desestabilidad emocional y que todo eso lo va adquiriendo el producto que está en gestación. No sé si entra pues también en toda esa parte, Nelson, que tú comentas de lo de los esquemas. Entra y definitivamente ya cuando los primeros años, los primeros meses inclusive también se desarrolla un estilo de apego, toda esa información que al final de cuentas va generando un esquema, una estructura de pensamiento en particular y obviamente contemplando el proceso de gestación, contemplando los primeros meses, los cuidados, cómo fueron los cuidadores primarios con el bebé y los primeros años de la infancia, los de la adolescencia que forman parte de la estructura, dependiendo de cuáles insatisfacciones emocionales se generan esquemas desadaptativos precoces y pues toda esta información, maestro, influye en cómo se va construyendo los esquemas desadaptativos. Sí, hace días yo investigando porque me gusta mucho seguir leyendo, documentándome, viendo qué más podemos
ofrecer, ¿verdad?, a las personas que llegan a nuestra clínica, tener mejores herramientas y más actualizadas, sobre todo, ¿verdad? Estar pues en el contexto en el que se ha vivido. Y estudiando un poco, me encontraba con unos videos que nos los dieron en unos estudios que realizamos hace tiempo, y se hablaba de todo eso desde la gestación, cómo incluso a veces que la mamá accidentalmente se golpea, una discusión que tuvo con el esposo, y otras situaciones que se viven, cómo se va quedando hasta grabado, dice, en la célula del ser humano que se está gestando. Y esas conductas se pueden repetir, incluso porque creo, por lo que decía ahí, que se quedan de una manera muy inconsciente, se pueden replicar incluso hasta las mismas palabras que se dijeron en la etapa de la adolescencia o hasta en la adultez. Y reaccionamos de esas formas en cómo fue tratada la otra persona, la que fue agredida y que se quedó inconsciente, ¿no? En ese ser humano que estaba creciendo en el vientre. Y qué interesante, a mí me fascina cuando empiezo a ver toda esa parte, porque entonces me doy cuenta de que muchas de las conductas que tenemos o que se tienen muchos seres humanos fueron causadas desde entonces, y que no las tengo conscientes, y digo, es que así soy, Ujú. es que así voy a reaccionar, pero hay un trasfondo que ocurrió, ¿verdad?, atrás, y que eso es lo que hay que ir descubriendo para no tener que recurrir, como lo decía Nelson, a una anestesia o a un bastón emocional, que en este caso viene siendo la sustancia, ¿no?, que se consume. Es correcto. Entonces se me hace súper interesante todo lo que la ciencia ha estado descubriendo, y que nos aporta para poder tener un mejor acompañamiento a nuestros usuarios en la clínica Casa Senderos. Y pues tomando en consideración también el trabajo de investigación que se hace desde el aspecto terapéutico, contemplando lo que ya mencionó maestro, el proceso de gestación, cuáles fueron los factores emocionales involucrados, cuáles fueron los temas que sucedieron con complicaciones quizá en la gestación, haciendo un análisis de la infancia, situaciones que pudieron generar como tal un rechazo, una sensación de abandono, una percepción de vergüenza, la adolescencia, el entorno familiar, el entorno social, el entorno cultural, que todo forma parte de cómo se va construyendo ahora sí que la estructura del pensamiento, y que muchas veces se requiere de una intervención profunda para una reestructuración cognitiva, y bueno, se replanteen las creencias centrales que muchas veces son las que nos llevan a percibir una situación o una información que recibimos de tal manera, y hace que detonemos una emoción, y después la respuesta conductual al comportamiento vaya a ser el consumo, como comentado, de las sustancias. Sí. Entonces, considerar que en la clínica se hace un exhaustivo análisis de la conducta de investigación. Okay. Si tienen dudas, visítenos. Si ustedes conocen de alguien que quizá necesite un trabajo terapéutico para tener un abordaje en la rehabilitación en el consumo de sustancias, de alcohol, o si inclusive ustedes mismos identifican que pudieran tener una mejor relación con su consumo de alcohol o de sustancias, contáctenos, pregunten, aclaren sus dudas, y con mucho gusto les vamos a favorecer a las respuestas que necesiten. Sí, nuestra clínica está abierta para que nos visites, nos acompañes y vengas a conocer el proceso terapéutico que se lleva a cabo en este espacio. Ojalá pronto puedas visitarnos y puedas conocer de primera mano lo que hacemos en Clínica Casa Senderos.